Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ítalo Donoso, yo soy académico y magíster del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Católica del Norte de la ciudad de Antofagasta, Chile. En esta charla a continuación damos la bienvenida al doctor Gabriel Alberto García Mireles, quien actualmente es profesor titular de la Universidad de Sonora, México, quien también está adscrito al Departamento de Matemáticas, en donde imparte asignaturas del área de Ingeniería de Software que conforman el programa de licenciatura en Ciencia de la Computación. Su trabajo de investigación se enfoca en estudiar la calidad del software, considerando el impacto de las iniciativas de mejora de procesos de software en la calidad del producto. En la última década ha estudiado las áreas de oportunidad que ofrecen los estándares de proceso del ciclo de vida del software para abordar las características de calidad del producto descritas en la ISO 25010. Tiene publicaciones de artículos en revistas y actas de conferencia del área de ingeniería de software, también con un alcance internacional. En este mismo sentido, el profesor Gabriel nos presentará a continuación uno de sus trabajos que se titula Avances en la investigación de la sostenibilidad medioambiental y su relación con la calidad del software. Muy buenas tardes, profesor Gabriel. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de esta conferencia en Chile. Pues es un placer participar con ustedes en esta sesión. Eh, yo trabajo en México y en Sonora desde hace algunos años y al estar estudiando el doctorado empecé a abordar el asunto de cómo mejorar la calidad del software. En esa estancia o en ese periodo de formación, empecé a ver también el tema de sostenibilidad y cómo estaba relacionado con la calidad del software. Entonces, a partir de esa investigación, surgió mi interés en ver de qué se trata la sostenibilidad, en este caso, una dimensión de ella, que es la medioambiental, y cómo se relaciona con la calidad del software. Entonces, en esta charla voy a tocar tres puntos principales. El primero, una descripción general de los conceptos asociados al desarrollo sostenible, sus dimensiones y cómo estos se han llevado al campo de la ingeniería de software. En la segunda parte de esta presentación comentaré los aspectos de calidad y el modelo de calidad que estoy utilizando para analizar las propuestas para construir software con eh, interés en mejorar la eficiencia del consumo de energía o disminuir el consumo de recursos. Y finalmente, pues algunas recomendaciones que se pueden obtener de los avances que se han desarrollado en este campo. Eh, para empezar, pues vamos a ver la definición más general de desarrollo sostenible. Esta definición pues se presentó en 1987 por la Comisión Brundtland, en donde nos dicen que el desarrollo sostenible es la habilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. En este tiempo, pues fue un hito lograr esta definición y este acuerdo entre países que estaban conformando esta comisión y que se presentó pues en las Naciones Unidas. Lo que se dieron cuenta en ese momento y que ya estaba formalizado a través de este informe es que el desarrollo económico no puede ser solo fijarse en los beneficios financieros que tienen los proyectos, sino también se tenían que preocupar y analizar el impacto que tenían ese desarrollo económico en la dimensión social, particularmente justicia social, y cómo proteger al medio ambiente. Ahora, si revisamos sostenibilidad, nos van a decir que la calidad es sostenible y un diccionario como el de la Real Academia Española nos indica que es algo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. De hecho, si revisamos lo que se está haciendo actualmente en desarrollo sostenible, pues sigue vigente la Agenda 2030 de Naciones Unidas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Tiene 17 objetivos y aquí el tema es que todos los países, todas las organizaciones, sean del sector público o privado, todas las escuelas, todas las personas, todas las familias, podemos contribuir al desarrollo sostenible. En nuestro campo, que es el área de la informática y computación,
pues es claro que nosotros podemos contribuir con nuestros conocimientos y habilidades para desarrollar sistemas que apoyen alguna de estas metas que tienen que seguir todo el mundo, ¿no? Inclusive nosotros. En el campo de ingeniería de software, el trabajo en sostenibilidad se hizo más fuerte en la última década y empezamos a encontrar los primeros evidencias de qué tanto se ha utilizado o se ha abordado la sostenibilidad en el desarrollo de software. Los primeros trabajos son revisiones sistemáticas sobre el impacto de la sostenibilidad en el desarrollo de software. Y el primero de ellos nos informa que el trabajo se estaba haciendo en dominios muy específicos, como aeronáutica, transporte, construcción, y se estaban generando apenas modelos conceptuales y marcos de medición de cómo se podría abordar la sostenibilidad. En esa primera versión de la revisión sistemática, pues se encontraron que para abordar el desarrollo de software sostenible había prácticamente nada en cuanto a cómo mejorar el desarrollo, el proceso de desarrollo de software y cómo mejorar la sostenibilidad del software que se produce a través del proceso. Estos primeros trabajos que se desarrollaron, pues dieron pauta a que más investigadores del área de ingeniería de software empezaran a analizar el impacto que podría tener incluir el desarrollo sostenible en la ingeniería de software. Ya en la revisión de 2014, en ese mapeo sistemático, encuentra que se están abordando temas de las áreas del SUIBUG para diseño de software, modelos y métodos de software, calidad de software, requisitos de software. Los autores concluyen que ya la comunidad está prestando atención al tema, en este caso la comunidad de ingeniería de software, pero aún existen pocas validaciones empíricas de las propuestas metodológicas y estas validaciones pues aún no se hacen en contextos industriales. Entonces aquí podemos ver el inicio del trabajo en ingeniería de software de la sostenibilidad. En esos mismos periodo otros investigadores empiezan a desarrollar modelos que nos permitan crear software verde y sostenible. Por ejemplo, Naumann y colaboradores presentan el modelo GreenSoft para empezar a discutir cómo se tendría que desarrollar el software sostenible. Y una aportación primaria de ese modelo es la definición de software verde y sostenible y también la definición de ingeniería de software verde y sostenible. Para ellos, software verde y sostenible es el software que tiene un impacto mínimo o positivo en las distintas dimensiones de sostenibilidad. En este caso estamos hablando de la dimensión económica, social y medioambiental. Y el propósito es que durante todo el ciclo de vida de un producto, desde su concepción, desarrollo, uso y hasta su retiro, se esté evaluando el impacto de este y se reduzca ese impacto en esas dimensiones de la sostenibilidad. Ingeniería de software verde y sostenible, pues sigue el mismo patrón. En este caso, vamos a generar ese software verde y sostenible utilizando un proceso que también se preocupe y cuide el uso eficiente de los recursos del producto que se está desarrollando. En los elementos principales de su modelo, pues es el ciclo de vida y los impactos que puede tener el software en diferentes tiempos, ¿no? o en diferentes aspectos de estas dimensiones. Se pueden clasificar en impactos directos o indirectos, o algunos hablan de 3 niveles de impacto. Impactos de primer orden, que serían los directos, y están relacionados con la producción de software. Impactos de segundo orden, que están relacionados con el uso de la tecnología. Y impactos de tercer orden, que serían aquellos que están relacionados con los cambios sistémicos que se dan en los sistemas. Otros lo clasifican nada más como directos o indirectos, pero finalmente estamos hablando de lo mismo, de evaluar el impacto de lo que construimos en las dimensiones de sostenibilidad. También aborda diferentes criterios y métricas que se pueden utilizar, modelos de proceso y recomendaciones de prácticas y herramientas. En su modelo, hablando de los impactos que pudiera haber del desarrollo de software, pues indica que para empezar tendríamos que considerar todo el ciclo de vida, no solamente la etapa de desarrollo, sino también la etapa de uso y de retiro de los sistemas. Y en cada uno de ellos podríamos identificar distintos impactos que tienen nuestras actividades cuando desarrollamos software. Por ejemplo, las características
y requisitos que se tienen que abordar para desarrollar un producto de software van a influir en el tipo de trabajo que se va a hacer, en las condiciones de trabajo, en si tenemos o no que hacer viajes de negocio para hablar con clientes y usuarios, en la cantidad de energía que se requiere para tener las instalaciones operativas, para tener la oficina lista para estar trabajando en el desarrollo del proyecto. Entonces, todos estos elementos son aspectos que se tienen que analizar en el proyecto para ver qué impacto tenemos desarrollando productos. El modelo de Naumann, de Greensoft, está basado en el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información. Entonces, pues gran parte de esto está asociado también al desarrollo de componentes de hardware que se requieren para que el software funcione de manera apropiada. Entonces, ellos proponen una lista de aspectos que deberíamos estar cuidando de acuerdo al nivel de impacto que pudiera tener nuestro trabajo, ¿no? En el primer orden o impacto directo, pues tendríamos que analizar estas condiciones de trabajo que hay. Y esas condiciones de trabajo no solamente tienen que ver con el aspecto ambiental, por ejemplo, la energía eléctrica que necesitamos para tener las instalaciones operativas en la oficina, sino también tienen que ver con las condiciones de trabajo y nos está ya implicando que tendríamos que analizar la perspectiva social de cómo se da el trabajo entre los miembros que desarrollan software. El impacto de segundo orden, bueno, tiene que ver cómo podemos usar la tecnología para facilitar el trabajo y dejar menos huella de carbón en las actividades que hacemos. Por ejemplo, tener estas sesiones a distancia, hubo ahorros en el consumo de energía porque yo que estoy participando como ponente en esta charla, estoy en México, no tuve que tomar un vuelo para ir a Chile a hacer la presentación. Entonces, este tipo de situaciones se tendrían que analizar para ver qué impacto tienen en el medio ambiente. En el tercer orden, pues ya se está buscando cambios culturales, tanto en la forma que se desarrolla software, como cambios organizacionales, así como cambios en estilos de vida de las personas. De hecho, la pandemia que estamos viviendo y los confinamientos a los que hemos estado expuestos en este año y medio de COVID, pues nos están indicando cambios en la forma en que estamos trabajando. Y eso se tendrían que evaluar para ver qué impacto tienen en las distintas dimensiones de sostenibilidad. En el punto de analizar estas dimensiones y cómo abordarlas en ingeniería de software, el grupo de Calero, de Coral Calero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollaron estas dimensiones, pero con otro aspecto. Ya no están tomadas en cuenta desde la perspectiva del informe de Naciones Unidas, sino más bien desde la perspectiva de qué necesito para desarrollar software. Entonces toman como base los requisitos para que el proceso de software pueda producir software. Y entonces necesitamos personas, dinero y energía. Esas tres categorías de requisitos los convierten en dimensiones donde ya podemos estudiar en la dimensión humana las necesidades del grupo de desarrolladores que están trabajando en un proyecto, tanto individuales como sociales. El aspecto económico, donde vamos a cuidar que los proyectos satisfagan y logren las expectativas de los que han invertido en nuestros proyectos. Y medioambiental, vamos a optimizar el uso de recursos, incluida la energía eléctrica que se requiere para producir el software y que el software, una vez que esté en uso, también utilice de manera óptima la energía. Entonces, estos tres elementos otras dimensiones van a proporcionar los recursos para que se ejecute el proceso de software y generar un software sostenible. El software sostenible puede ser aquel que desde que se está diseñando, se está haciendo con la intención de hacer eficiente el uso de los recursos naturales y el uso de la energía, o también se llama software sostenible aquel que tiene metas asociadas a la sostenibilidad, como aquellas 17 metas de las Naciones Unidas, ¿no?, para la Agenda 2030. Entonces, aquí un aspecto fundamental de este proceso es que tenemos que tener retroalimentación de cómo se están usando los recursos y lograr optimizar estos recursos en las siguientes versiones del mismo proceso que estoy utilizando para hacer mi proyecto o adaptar mi proceso para nuevos proyectos de desarrollo de software de tal manera que cada vez que lo haga sea más eficiente el uso de recursos
y de soporte a esas tres dimensiones. En particular, hay un concepto que se llama software verde, y no es más que hablar de la dimensión medioambiental de esas tres dimensiones que hemos estado abordando del desarrollo sostenible. Entonces, si escuchan alguna vez hablar de software verde, únicamente se está haciendo referencia a la dimensión medioambiental de la sostenibilidad. En ingeniería de software se están trabajando en las tres áreas, ¿sí? En la parte económica, humana. Algunos otros investigadores han propuesto otras dimensiones, ¿sí? Eh, y han hecho investigación sobre esas otras dimensiones. Aquí estoy tomando un modelo más orientado a la ingeniería de software de Calero, en donde se trabaja nada más con tres dimensiones, y la dimensión medioambiental está relacionada con la construcción del software verde. Entonces, software verde puede abordar dos tipos de productos, ¿sí? Y de procesos. En este caso, Green in Software se está refiriendo a la producción de software que tenga estos objetivos de obtener metas del desarrollo sostenible, o que el mismo software, cuando lo estamos desarrollando, estamos tratando de optimizar los recursos que necesita para que se ejecute y se use por los usuarios a los que está destinado. Pero también en esta categoría de Green in Software se incluyen todos los procesos de desarrollo de software y la evaluación que estamos haciendo a esos procesos y los métodos para hacer un uso eficiente de la energía, que es el principal recurso asociado en nuestro campo, pero también si necesitamos trabajar con otros recursos computacionales, también optimizar su uso. El caso de Green by Software también es software verde, pero aquí el software, su propósito es satisfacer las demandas que hay en otras áreas de sistemas para lograr las metas de la sostenibilidad. Entonces, si yo hago software considerando una de esas 17 metas de Naciones Unidas de la Agenda 2030, yo estaría planteando mi software para que hiciera algo a favor del cuidado del medio ambiente. Quizás a lo mejor puedo tener un sistema que me ayude a analizar las cadenas de suministros para cierto sector y aprovechar lo que se produce en la región para que se optimice en ese contexto. Entonces, ese software, que quizás pueda tener algunos componentes de inteligencia artificial para hacer este análisis y predicciones, me va a ayudar a hacer un uso óptimo de los recursos que tengo más cercanos. Ahí podríamos hablar de un software verde, pero desde la perspectiva Green by Software. Toda la parte que tiene que ver con el desarrollo estaría en Green in Software, ¿sí? Porque estamos usando, apenas vamos a proveer un servicio, y ahí necesitamos también hacer eficiente el proceso de producción de software. Cuando hablamos de software, podemos hablar de cualquier tipo de software que se ejecuta en un equipo de cómputo, ¿no? Puede ser el sistema operativo, puede ser middleware, puede ser software de aplicación en dispositivos móviles o aplicaciones web. Y aquí nosotros en esta investigación nos centramos en el software de aplicación, aquel que está dirigido a usuarios finales. Algunos que han investigado el comportamiento de este software han reportado que el software de aplicación puede incrementar el consumo en más de 72% de la energía que se requiere para ejecutar ciertas tareas. También hay reportes de aumento de consumo de energía en ordenadores o computadoras que están en escritorio. En el caso de los dispositivos móviles, la eficiencia energética es un requisito de calidad crítico para ese tipo de ambientes. Por otra parte, más recientemente se ha reportado que la evolución del software de aplicación está correlacionado con el consumo de energía eléctrica. En general, las versiones nuevas tienen más código, más líneas de código, y estas líneas de código son los que van a consumir más energía. Entonces, dadas estas condiciones, pues es importante conocer qué estamos haciendo para desarrollar el software de aplicación, y si podemos o no en estos ajustes que estamos haciendo por hacer eficiente el consumo de energía eléctrica, afectar los criterios y atributos de calidad asociados a los productos de software, que esa es la parte principal de mi trabajo. Para poder estudiar estas perspectivas del efecto que tienen en la calidad,
pues tomé como punto de partida el modelo ISO 25010, donde nos incluye un modelo de calidad de producto y un modelo de calidad en uso. Entonces, en este modelo, la definición de calidad, pues la tenemos aquí en el cuadro central, ¿no? Nos dice grado en el cual un producto de software satisface necesidades enunciadas e implícitas cuando se usa en condiciones especificadas, ¿no? Para hablar de calidad del software, yo lo puedo hacer de distintas perspectivas. Por ejemplo, una de ellas es la vista de proceso. Esta vista de proceso, pues la conocemos en el área de ingeniería de software y conocemos modelos de referencia o estándares que nos ayudan a mejorar la calidad del proceso de software, ¿no? Como el ISO 12207 o el modelo de madurez de capacidades integrado. Nos recomiendan un conjunto de actividades y tareas o prácticas que están asociadas a, a un mejor diseño y desarrollo de productos de software. En esta vista, que también se le conoce como vista de la manufactura, la calidad se mide en función del número de defectos. Entonces, un producto que tenga menos defectos, en teoría se asocia a mayor calidad. Y esos menos defectos están asociados a que yo tengo o parto de una especificación de requisitos y puedo medir qué tan cercano estoy a cumplir con exactitud, con esos requisitos establecidos al inicio de mi proyecto. Bueno, esa es una forma de ver la calidad. Hay otra donde vemos la vista del producto. El modelo de calidad del ISO 25010 nos presenta un conjunto de 8 características que están en la columna de la derecha: ¿sí? Adecuación funcional, usabilidad, seguridad, fiabilidad, portabilidad. Y estas características tienen un conjunto de subcaracterísticas como base para definir qué necesitan los usuarios, qué quieren los usuarios cuando están usando el producto. Esas características del modelo de calidad de producto las podemos nosotros especificar y medir durante el proceso de desarrollo de software. Entonces, el modelo ISO 25010 también nos presenta un ciclo de vida de la calidad cuando estoy desarrollando software. Yo tengo un proceso y dependiendo del nivel de calidad que tenga mi proceso, va a influir en la calidad del producto que voy a construir. Y esa calidad de producto que voy a entregar a mis clientes y usuarios va a ser evaluada por ellos y van a tener una percepción de la calidad en uso. A partir de esa percepción, se pueden identificar qué aspectos se necesitan mejorar para que mis usuarios estén satisfechos con los servicios que está proporcionando mi software, y con esa información puedo replantear las características de calidad que son relevantes para mis clientes usuarios y definir en términos que se puedan medir al momento de hacer una actualización de mi producto. Pero la identificación de esos aspectos de calidad que estoy haciendo a partir de la experiencia de mis usuarios y que las puedo plantear en una especificación de requisitos, también va a incidir en el tipo de actividades y tareas que debería incluir en mi proceso para asegurarme de que se están abordando esos aspectos de calidad. Por ejemplo, si la seguridad es algo muy importante en el sistema que estoy haciendo, pues es claro que un proceso normal de desarrollo de software no tiene esas tareas y esas prácticas, y tendría que incluir prácticas adicionales que me garanticen que estoy dando el nivel de seguridad que están esperando mis usuarios. Entonces, este modelo de calidad que está en el 25010 es el que usamos como referencia para evaluar los trabajos que se están haciendo de sostenibilidad y su impacto en la calidad del software. El trabajo que hicimos fue un estudio de mapeo sistemático donde encontramos qué se estaba haciendo para algunas áreas de conocimiento registradas en el SLUC. Por ejemplo, para requisitos de software, encontramos que la sostenibilidad se define como meta. No hay, a ese nivel todavía no hay manera de describir con precisión y hacer una especificación clara de qué es sostenibilidad. Entonces, lo tratan como meta y también utilizan métodos para análisis de metas suaves, sobre todo usadas para identificar requisitos no funcionales y ver la relación que pueden tener metas de sostenibilidad con otras características de calidad. Entonces, han reportado el estudio de aplicar métodos como
NFR Framework y Estrella para analizar estas características. También se han hecho propuestas de cómo identificar requisitos considerando las distintas dimensiones de la sostenibilidad y si necesito establecer prioridad entre estas metas de sostenibilidad y otros aspectos de calidad del software, se pueden aplicar encuestas o aplicar el proceso jerárquico analítico para establecer el orden de prioridad. En el caso del diseño de software, se trata de estudiar qué relación existe entre el consumo de energía eléctrica y diferentes estrategias de diseño, patrones de diseño, arquitectura de software y frameworks que permiten hacer aplicaciones. En el área de construcción de software, que es donde hay también muchos trabajos en la literatura, encontramos que hay estudios desde que nos están investigando cuál es la opinión de los desarrolladores de software respecto a la eficiencia energética y qué efecto tienen o cómo impacta esa eficiencia energética con atributos de calidad del software que están construyendo. Hay otros que nos marcan errores de energía, energy bugs, donde se han dado cuenta que ciertos errores que hay en el software pueden incrementar sustancialmente el consumo de energía eléctrica. Por otra parte, otros estudios han investigado cómo el consumo de energía eléctrica puede correlacionarse con el rendimiento de software, pero también encontramos trabajos que tratan de establecer, bueno, qué tecnologías son mejores o son más eficientes en cuanto a uso de energía. Por ejemplo, hay comparaciones de lenguajes de programación para cuáles son más eficientes, algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Y otras prácticas de desarrollo de software que son evaluadas para que los grupos de desarrolladores puedan elegir alguna que sea más apropiada para los productos que están construyendo. En el área de calidad, encontramos que hay aportaciones para esos tres niveles que identificamos en el modelo. Por ejemplo, a nivel de calidad en uso, que tiene que ver con la experiencia final de los usuarios, algunos de los trabajos que encontramos reportan que si se mejora la eficiencia energética, se puede mantener la experiencia del usuario en el sistema. Eso es importante porque no queremos hacer un sistema donde no funcione de manera a la que los usuarios están acostumbrados. Entonces, el límite inferior es que si se hace un cambio, se mantenga la misma experiencia de usuario. A nivel de proceso, pues se encontró que los errores o hot smells pueden tener un impacto en el consumo de energía eléctrica. Todavía no hay manera de identificar qué característica particular de ese error o hot smell está afectando y ahí se tendría que hacer más investigación para identificar estos aspectos. En cuanto a la calidad del producto, que era otra parte importante de nuestra investigación, encontramos que la eficiencia del desempeño está relacionada con la eficiencia energética, ¿no? Pero también se estudiaron otras características de calidad y su efecto en la eficiencia energética, como usabilidad, seguridad, fiabilidad. También en este punto de calidad del producto hay propuestas para hacer un sistema, una nueva característica del ISO 25010 que aborde la sostenibilidad o la greenability como una característica del modelo. Son propuestas que están en investigación y que pues todavía les falta tiempo para que se puedan concretar. En ese mismo orden de ideas, pues también se están desarrollando nuevos indicadores y métricas que nos permita definir con claridad y de manera objetiva la sostenibilidad. Aquí también en calidad del producto agrupamos aquellas herramientas de medición y análisis que se están desarrollando para medir y comparar el consumo de energía eléctrica con diferentes parámetros de calidad del software, entre ellos el tiempo de ejecución de las aplicaciones. Y finalmente, otro campo importante es establecer perfiles de consumo de energía eléctrica que permitan determinar qué tan eficiente es un producto de software o un sistema de software. Respecto a las 8 características de calidad del producto, pues la que más se ha utilizado es en la evaluación en comparativa con el consumo de energía eléctrica es la eficiencia del rendimiento, en particular el tiempo de ejecución.
pero también algunos estudios han abordado el uso de recursos computacionales para hacer esta comparativa. Como ven, los demás características tienen poca cobertura. Algo importante de este trabajo es identificar, bueno, qué tipo de relación existe entre aplicar técnicas de eficiencia energética y la calidad del software. En los estudios que encontramos, nos encontramos aspectos positivos y negativos para las mismas características de calidad. Por ejemplo, adecuación funcional en el aspecto de eficiencia energética, unos estudios nos indican que es positiva y otros nos indican que es negativa. Entonces, aquí tenemos un problema, porque no hay suficiente información para establecer bajo qué condiciones es positiva y bajo qué condiciones es negativa. Lo mismo lo pasa con la eficiencia del rendimiento. Hay muchos trabajos que nos dicen que es positiva, pero también encontramos uno que nos indica lo contrario, que esa relación es negativa. O sea, yo no puedo optimizar la eficiencia energética al mismo tiempo que la eficiencia del rendimiento. Entonces, algo que sigue es investigar cuáles son las causas de estos conflictos en la forma en que se relaciona la eficiencia energética o la sostenibilidad con las características de calidad del software. Y una parte importante de este trabajo, pues es lograr este modelo de interacciones de sostenibilidad-calidad, en donde para cada área de calidad o cada vista de calidad encontramos los trabajos que se han presentado y el tipo de relaciones que proponen dichos trabajos. Entonces, este esquema presenta un esquema importante para desarrollar un programa de investigación y evaluar bajo qué condiciones se mantienen estas proposiciones que actualmente existen en la literatura respecto a la relación que hay entre aplicar criterios de sostenibilidad al desarrollo del software y cómo podría afectar la calidad del software. La exploración sistemática, o más bien el estudio sistemático que he estado comentando, lo hicimos en 2017 y salió publicado en 2018 y cubría un periodo de 11 años, de 2006 a 2016, donde encontramos 66 artículos. Actualmente estamos haciendo una actualización de ese estudio y en la base de datos de Scopus de los últimos 5 años, pues tenemos 45 artículos que satisfacen la misma cadena de búsqueda del trabajo anterior. Vemos también que que las 3 áreas principales de trabajo son las mismas, requisitos de software, construcción de software, calidad de software, pero ahora están en otra prioridad. Y en cuanto a las características de calidad del producto, hay una tendencia a irse al tiempo de ejecución, o sea, eficiencia del rendimiento, en lugar de considerar las otras características de calidad. Respecto a los aspectos de sostenibilidad que se están evaluando en las nuevas, vemos que también hay una acotación de términos respecto al concepto de sostenibilidad, consumo de energía y eficiencia energética. Entonces, todavía estamos en el proceso de hacer esta actualización y ya empezamos a ver ciertos patrones diferentes en la investigación de este tema. Otras contribuciones que he hecho en este campo tienen que ver con la ingeniería de requisitos y sostenibilidad. También como producto de un mapeo sistemático, probamos una clasificación para identificar en qué medida los métodos de ingeniería de requisitos están abordando la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, vimos que la mayoría de los métodos a nivel de requisitos nos están abordando al menos las 3 dimensiones de sostenibilidad, pero permiten intercambios entre elementos de una dimensión y otro. Eso sería sustitución débil. Y la otra es que a ese nivel no hay valores absolutos que estén asociados a satisfacer un requisito. Por ejemplo, no tengo que reducir un 20% el consumo de energía eléctrica que consume el software o llegar a cierto umbral de unidades de consumo o de tiempo de ejecución. No están planteados en ese nivel. En este caso, las metas de desarrollo sostenible están planteadas en base a que se haya seguido un estándar o un benchmark para las aplicaciones. Entonces, eso nos está indicando que hay oportunidades de trabajo para hacer más objetivo y preciso estos términos de cómo voy a
concebir el concepto de sostenibilidad y cómo lo voy a trabajar en el proyecto. Desde el punto de vista de la ingeniería de software verde, pues la tabla que está acompañando esta diapositiva nos muestra qué encontramos en esos 16 artículos que estuvimos revisando. En general, hay una tendencia de usar estos métodos para desarrollar software que se va a usar en otras áreas, ¿sí? Entonces, están usando una perspectiva de Green by Software. Respecto al ciclo de vida, están centradas en la etapa de desarrollo, entonces por eso la mayoría corresponde a la etapa de desarrollo y si se fijan, no hay trabajo asociado prácticamente al efecto que tiene de usar estas herramientas y cómo identificar nuevos requisitos a partir del uso y tampoco qué pasa cuando está en proceso de repetir un sistema. Respecto al orden de impacto que tiene las decisiones que tomamos en el proyecto, pues generalmente están orientadas al uso de la tecnología en otros contextos, ¿no? En áreas donde se va a usar el software. Por eso son impactos de segundo orden. Entonces, este esquema de clasificación nos da información sobre qué podríamos esperar y si queremos desarrollar nuevas metodologías, pues quizás irnos por una quizás que no sea un área que no se ha explorado y desarrollar algo para apoyar el desarrollo sostenible en ingeniería de software. En este caso estoy hablando del área de requisitos de software. Otro trabajo que desarrollamos fue proponer una extensión al ISO 29110 con tareas de sostenibilidad. Encontramos con el análisis de literatura diferentes prácticas que se pueden recomendar tanto para el proceso de gestión de proyecto como para el proceso de implementación de software. Entonces, se hizo la propuesta de esas tareas, por ejemplo, para la actividad planificación del proyecto, del proceso de gestión de proyectos, se proponen 7 tareas que están asociadas a atender la sostenibilidad en el proyecto de desarrollo de software. Y también se hicieron propuestas en los artefactos o productos de trabajo que se generan en el ISO 29110 para que incluyan la parte de sostenibilidad. Bueno, de todo lo que hemos estudiado y revisado y analizado, pues se pueden extraer algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Que se hacen como sugerencia para los grupos que desarrollan software. Entonces, para empezar, desde la perspectiva de proceso, pues se ha identificado que los defectos pueden tener un impacto negativo en la eficiencia energética. Entonces, pues se recomienda analizarlos y corregirlos. Si quiero evaluar el impacto de requisitos de sostenibilidad en el proyecto, pues puedo utilizar métodos que ya existen y que ya están probados en ingeniería de requisitos para analizar requisitos no funcionales. Todavía no existen guías específicas y validadas para todo el tipo de software que hacemos y en particular para software de aplicación. Entonces, dado que hay una correlación entre eficiencia energética y el tiempo de ejecución, pues si tenemos las mismas condiciones de potencia eléctrica que se necesita para el software, se pueden aplicar las recomendaciones que ya existen en el área de reducir el tiempo de ejecución de las aplicaciones. Otro aspecto que se notó es que si se mejora la usabilidad de los sistemas, eso también ayuda a satisfacer las metas de sostenibilidad. Y por otra parte, el que queramos abordar la sostenibilidad en el proyecto, se tiene que valorarse si es relevante e importante lograr esa eficiencia a costa de otros requisitos de calidad importantes. Entonces, la recomendación es evaluar el propósito del sistema y primero que cumpla su función, y ya que sabemos que cumple su función para el propósito que está diseñado, analizar la parte de eficiencia energética. Como ven, todas estas recomendaciones están basadas en el principio de que la calidad del software, si se diseñó desde el principio con esa perspectiva, puede tener también un impacto positivo en la sostenibilidad del software que estamos construyendo. Para la investigación, pues hay muchas áreas abiertas de investigación. Por ejemplo, hay pocas validaciones en el sector industrial. De hecho, la mayor parte de las validaciones que se hacen con grupos de estudiantes o se hacen con proyectos que ya fueron terminados y se analiza la información
que se generó en nuestros proyectos. Entonces, falta aquí validar los métodos que se han propuesto en contextos reales industriales. La otra parte importante es mejorar el diseño de experimentos para poder identificar esa correlación que pudiera existir entre la sostenibilidad o el uso eficiente de la energía y diferentes características de calidad de software. En muchos casos encontramos que se habla de sostenibilidad, pero ni siquiera se define el término y mucho menos se indica cómo se está midiendo. Entonces, esa parte de informes, de experimentos o estudios de caso no permiten hacer un análisis profundo de cómo se está dando esa relación. De hecho, el modelo que presenté de interacciones está basado prácticamente en recomendaciones de expertos de lo que se tendría que hacer. Hay poca validación empírica de esas relaciones que se muestran en ese esquema. Entonces, este es un área también de trabajo y de oportunidad para hacer investigación. La otra parte es desarrollar métodos que se aborden en diferentes etapas del ciclo de vida. Aquí estamos abordando la etapa de desarrollo, pero también hay que ver qué se hace en el mantenimiento, qué se hace cuando se está usando el producto y qué se hace cuando ese producto deja de funcionar y lo vamos a retirar. Establecer criterios de comparación entre perfiles de consumo de energía eléctrica. Actualmente hay diferentes métodos para medir el consumo de energía. Algunos están basados en hardware, otros están basados en software, pero las características particulares de cada uno de estos métodos impide que sean comparables entre sí los diferentes resultados. Entonces, más o menos ahorita lo que estamos analizando es lo que son relativas las comparaciones que vamos a hacer entre ellas. Entonces, establecer esos criterios de cómo hacer esta comparación objetiva es también un área de oportunidad para seguir trabajando. Por otra parte, tendríamos que abordar cómo medir la sostenibilidad y cómo definir esas características junto con sus indicadores y métricas. Y por otra parte, evaluar los efectos de estas metodologías en todas las dimensiones. Aquí el trabajo se centró en la dimensión medioambiental, en el software verde, pero la sostenibilidad implica que también trabajemos en las otras dimensiones, en la económica y en la humana. Bueno, pues por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto trataré de responderla. Muchas gracias, profesor Gabriel. Vamos a dar entonces el espacio a las preguntas y consultas de los espectadores. Mientras los espectadores formulan sus preguntas, recordarles que existe la alternativa de formular la pregunta o la consulta a través de la sección de preguntas y respuestas de Zoom, o también formular sus preguntas o comentarios a través de el chat de Zoom. Profesor Alberto, voy a hacer una consulta yo por mi parte. Primero un comentario, y es que como yo evalúo la sostenibilidad, también lo evalúo como una filosofía de vida. O sea, yo creo que si yo de alguna manera como desarrollador o como desarrolladora mantengo un estilo de vida pensado en siempre la sostenibilidad, va a ser a lo mejor más fácil poder adaptar, ¿no es cierto?, ciertas actividades, ciertos métodos, cierto enfoque en mi trabajo enfocado en el desarrollo de software, y creo que en ese sentido puede ser un plus. Es un comentario que quería mencionar. Respecto a, usted mencionaba dentro de la presentación la parte de los requerimientos, y en ese sentido, eh, ¿usted cree que es recomendable que una empresa o un cliente que tenga este enfoque exija de alguna manera requerimientos de sostenibilidad, perdón, a través de requerimientos no funcionales? ¿Podría ser esa una alternativa de ir introduciendo de a poco un enfoque sostenible? Lo ideal sería empezar a explorar esas estrategias, ¿no? Hasta este momento lo que hay en la literatura son modelos o frameworks para empezar a hablar de las distintas dimensiones y qué requisitos obtener. Pero todavía no hay una estrategia clara de cómo llegar y cómo abordar este problema de obtención de requisitos sostenibles en los proyectos de desarrollo de software. Entonces, desarrollar esas estrategias es algo fundamental para que prospere esta línea, y no es solamente por el hecho de investigar. El hecho es que, como comentó al principio, Ítalo, las condiciones de vida nos exigen que nos pongamos muy serios respecto a cómo estamos trabajando la sostenibilidad, todos los individuos, ¿no? Entonces, el tema aquí es que como estrategia sería interesante empezar a abordar esas dimensiones de sostenibilidad, identificar
aquellos aspectos que las empresas deberían estar tomando en cuenta para que su software sea sostenible. Por ejemplo, uno de los casos que revisé tenía que ver con los procesos de compra de una institución gubernamental. Y el sistema se diseñó de tal manera que se indicara la procedencia de los productos que se estaban comprando. Y ese sistema permitía calificar aquellos productos que eran de regiones cercanas con mayor puntuación para asignarles un contrato que aquellos que venían de regiones más lejanas. Claro, porque el transporte, sobre todo cuando se llevan mercancías, pues provoca muchos gases de efecto invernadero, que lo que se trata cuando estamos hablando de sostenibilidad es reducir esa quema de combustibles de origen fósil, ¿no? Entonces, eh, el trabajo tendría que ir en las dos partes. Por un lado, el grupo de desarrollo interesado en la sostenibilidad, indicar qué áreas de oportunidad tiene en su sector de interés para hablar de sostenibilidad. Y por otra parte, las empresas que están solicitando los servicios, ver qué están haciendo para contribuir al desarrollo sostenible. Hace 10 años, 15 años, hablar de desarrollo sostenible en software era muy difícil y la gente lo miraba los efectos muy lejanos. Pero ahora con tantas sequías, con los incendios, eh, con las inundaciones, eh, les afecta a todo el mundo este efecto del cambio climático y no solamente en sus propiedades, también hay efecto en cómo se va a mantener la producción alimentaria, pues porque zonas que no llueve o que se inundan, pues se pierden las cosechas. Entonces, esto también afecta otras áreas que necesitamos como sociedad globalizada tener. Entonces, yo creo que ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, y también con una generación de personas más jóvenes, están más sensibilizados a abordar estos aspectos de sostenibilidad. Entonces yo creo que sí hay más oportunidades ahora de empezar a hacer estas estrategias de comunicación con la empresa. También recordemos que las empresas, pues su principal objetivo es hacer dinero. Pues. Entonces se tiene que hacer ese análisis costo-beneficio de esas estrategias, ¿no? Entonces, pero sí, a lo mejor la empresa que desarrolla software puede empezar a mover esa línea de desarrollo sostenible y hacer sus cálculos de costo-beneficio para que el cliente esté de acuerdo con esta iniciativa. Muchas gracias, profesor Alberto. Yo tengo una pregunta, ¿se puede? Sí, John, adelante. Hola Gabriel, en primer lugar agradecerte la conferencia, la charla muy interesante. Con Gabriel nos conocimos en la GISBD en el año 2011 en La Coruña y luego nos encontramos en las GISBD en Madrid en el año 2013. No sé si te acuerdas, Gabriel. Pero Sí, bueno, sí, me acuerdo ya hace algunos años. ya hace algunos años, qué bueno encontrarte por aquí en estos ambientes virtuales producto de la pandemia. Yo tengo Gracias por la invitación. nada, con el mayor gusto. Tengo una inquietud con respecto a si has encontrado trabajos sobre el uso de framework para desarrollo de aplicaciones multiplataforma, es decir, una aplicación realizada con un framework multiplataforma como Flutter o Xamarin o alguno de estos, consume más que hacer la aplicación nativa, una aplicación móvil hecha con un framework multiplataforma, consume más que una nativa. ¿Has encontrado al respecto algo? Mira, en la última actualización que estamos haciendo de la revisión sistemática no han surgido ese tipo de estudios todavía. Pero sí es importante revisarlo porque la tendencia es tener este software en diferentes plataformas. Entonces, se tendría que analizar en qué medida esa producción de software es efectiva en términos de proceso y en términos de calidad de producto final. Por ejemplo, algo que se podría suponer es que si estamos haciendo utilizando un ambiente multiplataforma, ese software va a necesitar menos tiempo de desarrollo y menos recursos humanos para desarrollarlo. Entonces, se tendría que evaluar el efecto que tiene esto en el desarrollo. Pero también tendríamos que evaluar qué parte del framework se está utilizando para generar esas soluciones y qué tan complejo es ese código. Y entonces ahí tendríamos que valorar
cómo se usa ese software que se está construyendo con ese framework para identificar aquellos escenarios que consumen más energía eléctrica. Se tendría que, o sea, no, ahorita no, yo no he encontrado estudios, ¿no? Pero estamos en el proceso de hacer esta actualización de la revisión sistemática. No sé si aparezcan, pero sí es una pregunta muy interesante porque ya nos plantea no solamente analizar la perspectiva de consumo de energía o uso de recursos, sino también el papel de los programadores o desarrolladores que están participando en el proyecto y ver, hacer el análisis costo-beneficio de estas dos perspectivas. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Nosotros estamos con un colega, con Danilo, que ahorita a las 18 horas tiene una charla sobre un framework para desarrollo de aplicaciones móviles. Por cierto, para que asistan también. Danilo estamos investigando con Danilo qué lineamientos existen, qué guías hay para el desarrollo de aplicaciones móviles que consuman poca energía. No sé si eso entra dentro de lo que es software verde, porque es un consumo de una batería, ¿no? De energía de una batería, pero igual esa batería hay que cargar la batería, así que estaríamos impactando menos cargar el teléfono. Sí, O es muy poco lo que podamos aportar ahí. el asunto es cuántos teléfonos existen en el mundo y cuántas veces se tiene que cargar el teléfono para usarlo. El tema de la sostenibilidad y del impacto que tenemos en el medio ambiente a veces no lo vemos precisamente porque decimos, pues que yo lo malo usé 5 minutos, ¿no? Pero el usar los 5 minutos, millones de personas, es cuando ya te das cuenta del impacto que tiene de lo que estás haciendo. Entonces, sí, también en el desarrollo de software verde entra esa categoría de aplicaciones para dispositivos móviles, porque también se tiene que optimizar el uso de energía en ese contexto particular. Muchas gracias, Gabriel. Ahí tengo tus datos y voy a tomar una foto a tus correos y te estoy contactando por si estás interesado en participar en la investigación, cuando la tengamos más avanzada. Sí, sí, a mí me interesa seguir trabajando en este tema. Si alguno de ustedes está interesado, pues adelante, ¿no? Es para poder platicar más adelante sobre qué podríamos hacer y cómo podríamos colaborar. Bien, de nuevo, mil gracias, Gabriel, por tu tiempo y Gracias. por tu total disponibilidad con el Congreso. Sí, Bueno. yo tengo una pregunta antes. Gracias, Alberto, por la presentación. Bueno, desde tiempos inmemoriales el uso de software ha ayudado en cierta manera a reducir gasto ecológico, por ejemplo, en papel para muchos procesos, ¿no? Sí. ¿Cuál tú crees que es de aquí al futuro donde más va a influir el software en cuanto a un aspecto medioambiental? O sea, me refiero a que, claro, antes reducíamos la cantidad de árboles que se talaban, por decirlo de alguna manera, pero ¿cuál es como el camino futuro? ¿Qué es lo que vamos a reducir? ¿Energía? ¿Contaminantes? ¿Qué es lo que tú ves todo como experto en el tema de aquí a futuro? Lo que pasa es que hay diferentes aspectos que tomar en cuenta. Entonces, yo en esa presentación hablé del desarrollo de software desde la perspectiva de energía, pero finalmente necesitamos también tomar en cuenta el hardware. El software no corre solito, pues necesita un soporte para ejecutarse. Entonces, el problema al que nos estamos enfrentando ahora es que el uso en todas las disciplinas, en todas nuestras esferas de trabajo y de entretenimiento, de equipo de cómputo, de teléfonos inteligentes, de televisiones inteligentes, de diferentes dispositivos que tienen algo de inteligencia, ¿sí? Inclusive de dispositivos de Internet de las Cosas, de automóviles que pueden conducirse solos. Todos estos elementos, ¿sí? Están haciendo están aplicando un estrés en el desarrollo de otros componentes, particularmente que tienen que ver con el almacenamiento de energía, ¿no? Entonces ahorita tenemos el conflicto que se puede presentar de que el litio es el principal elemento para estas baterías, pero no es un recurso que abunde en la naturaleza. Entonces, desarrollar tecnologías que el software va a facilitar las tareas, pero que tiene que descansar o tiene que tener un hardware que sea efectivo y que si se necesita que este sea autónomo,
yo creo que se va a poner mucho estrés en los países que tienen yacimientos de litio, por ejemplo, para desarrollar estas tecnologías. Y aunque se investigue, haga más investigación cómo optimizar su uso y alargar su vida, pues va a llegar un momento en que se tiene que hacer una extracción más abundante de estos minerales y hacer una explotación de ellos. Entonces, eso en cuanto al hardware que necesitamos, el que vamos a estar utilizando. No sé, todavía en el desarrollo sostenible, pues necesitamos también trabajar, o bueno, trabajar como humanidad en el desarrollo de otros tipos de fuentes de energía eléctrica, ¿no? Todavía la mitad, más o menos la mitad de la energía que se produce en el mundo se hace con fuentes basadas en carbono, ¿sí? Carbono o petróleo. Eso, pues al quemar estos combustibles, se generan los gases de efecto invernadero. Entonces, una solución es usar más energías de fuentes sostenibles. Pero el problema que hay con estas fuentes es que el flujo no es constante. Pues, por ejemplo, las celdas solares trabajan solamente cuando hay iluminación, pero de noche, pues, se pierde el flujo de energía y entonces tendría que entrar otro fuente de energía eléctrica para proveer esta energía. Yo creo que esas áreas son indispensables en este contexto del desarrollo sostenible para que podamos nosotros hacer sistemas mucho más apropiados y que se ajusten a las necesidades reales de cada individuo. Pero hacer esto también va a tener un costo, pues porque, por ejemplo, ahorita las tecnologías de inteligencia artificial nos pueden dar perspectivas o dar cosas que estén apropiadas a nuestro perfil, pero desarrollar esas tecnologías de inteligencia artificial requiere y consume muchos recursos también computacionales. Entonces, hay un campo que se tendría que investigar en qué medida todos estos avances tecnológicos, por ejemplo, cómo entrenamos una red neuronal, cuánto tiempo le vamos a dedicar, cuántos nodos, cuánta capacidad de memoria se necesita para que primero se puedan subir la información, los millones y millones de registros y se pueda desarrollar una aplicación personalizada, pues eso también se está analizando en el campo de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, también ya tienen en el área el Green ahí para revisar cómo se están usando los recursos de manera eficiente respecto a la inteligencia artificial. No solamente la precisión del resultado, sino también ahora cómo estamos gastando estos recursos, ¿no? Entonces, sí hay avances en nuestro campo. Yo creo que sería principalmente hacer un uso eficiente de los recursos, mejorar nuestras prácticas de desarrollo, conocerlas, saber qué efecto tienen. Pero yo creo que los cambios principales se van a dar en esas áreas, ¿no? Sobre todo en la parte de tener dispositivos de cómputo que duren más de forma autónoma sin conectarse a la red y desarrollar estrategias en el área, por ejemplo, de inteligencia artificial que faciliten controlar el uso de los recursos disponibles. Y si me permite, ¿puedo hacer otra pregunta más? Con respecto a lo que tiene que ver con dispositivo de interacción, que fue donde más trabajé en un tiempo yo. ¿Es o será relevante? Porque en general nosotros ocupamos mucho software, o sea, mucho hardware de interacción, teclados, mouse y cosas así, que al final de cuentas son hechos de plástico. El plástico es contaminante y biodegradable a futuro, sobre todo el plástico que ocupamos en equipo es como casi no tiene degradación. ¿Será prudente cambiar a tecnologías de interacción de otro tipo, por ejemplo, interacción gestural con cámara y cosas por el estilo, donde no haya que tener hardware presente? Pues se tendría que evaluar el impacto, ¿no? Cómo se están desarrollando estos sistemas, cuánta energía se necesita, cuántos recursos se tienen que invertir para que pueda interpretar correctamente, por ejemplo, los gestos y ver, por ejemplo, la calidad y características de los sensores que se necesitan para desarrollar esa tecnología. Entonces, se tendría que hacer un análisis
del ciclo de vida de esa tecnología particular para ver qué efectos tiene en el medio ambiente. Y si esa se va a hacer o se va a incluir en productos de usos masivos como los teléfonos celulares, donde hay millones de teléfonos celulares, se tendría que evaluar qué impacto tiene eso en la naturaleza, ¿no? Y qué tan fácil o qué tan degradable van a ser una vez que ya no se estén usando. Aquí tenemos otro problema, ¿no? Que se llama el problema de la obsolescencia programada, ¿no? A veces los sistemas ya no los podemos usar, no porque no funcionen en casa, sino porque la versión que tenemos es tan antigua que ya no le dan soporte a esa versión que tenemos, entonces tenemos que actualizar a una nueva versión, pero esa nueva versión para que funcione correctamente necesita otras características de hardware. Entonces, sí es un problema complejo, no es una respuesta que se puede decir si se puede o no se puede ahorita, porque se necesita evaluar el impacto de esas tecnologías antes de decidir qué se va a hacer. Y en este caso, si es una tecnología que está orientada al público en general, pues tendremos que evaluar cuántas unidades se van a vender, por cuánto tiempo se van a vender y qué efecto tendrían en el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente entonces la participación en este evento al profesor Gabriel García Mireles. Fue una muy buena charla y sin duda va a quedar invitado para los próximos eventos que tengamos de este evento. Así que muchísimas gracias nuevamente, profesor Gabriel. Y Muchas gracias. damos el espacio la última vez. ¿Alguna pregunta de la audiencia? No, al parecer no hay. Muchísimas gracias, profesor Gabriel. Pues muchas gracias.